el segundo aspirante que ha sido llamado por la subcomisión para poder responder las interrogantes como parte del proceso que se desarrolla en la Asamblea Legislativa y que hoy ha tenido a bien también abrir todos los medios para que sea de una forma mucho más transparente. Los dejamos con la señal y las palabras del coordinador de la subcomisión. Buenas tardes, licenciado Aldo Enrique Cader Camelot. Bienvenido a la Subcomisión para el Estudio de las Candidaturas al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Usted en su mesa tiene 3 preguntas introductorias. Le pedimos, tiene una hora completa. En esa le pediríamos unos 10 minutos porque luego de que usted conteste esas 6 preguntas, los 7 miembros de la subcomisión le haremos una pregunta y posteriormente leeremos 3 preguntas que las harán llegar por escrito los invitados que tenemos esta tarde. Okay. Así que bienvenido. Puede comenzar. Gracias, muy amables. Con todo respeto, a continuación pasaría a responder estas preguntas. La primera dice, ¿cuál es su apreciación general sobre el órgano judicial? Yo creo que es una pregunta bastante amplia porque el órgano judicial, como bien sabemos todos, tiene aspectos jurisdiccionales y administrativos. Los aspectos jurisdiccionales hay que valorarlos desde las conciliaciones que hacen los juzgados de paz, pasando por los procesos de primera instancia, las apelaciones, las casaciones y obviamente los procesos constitucionales. En estos aspectos creo yo que han habido avances significativos, por ejemplo, en la creación de juzgados especializados para determinadas materias, en la promulgación de algunas leyes también muy novedosas y algunos avances que han habido muy importantes como en la jurisdicción contencioso administrativo, el apostar por la oralidad, por ejemplo, en materia procesal civil y mercantil también es un avance significativo, pero creo que hace falta bastante que hacer en ese tema también, en proponer reformas para adecuar estas leyes a los aspectos modernos, a los aspectos que exige la justicia actual. La creación también de leyes procesales y procedimentales en todos estos ámbitos que recojan aspectos como las tecnologías, la oralidad en todos sus campos, como pudiera ser incluso en los procesos constitucionales. Y en el campo administrativo del órgano judicial, que también es importante, debe haber una adecuada ejecución presupuestaria. Si bien históricamente la Corte ha entrado a procesos de modernización, algunos de estos no se han logrado completar a la fecha o han quedado en el camino. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones procesales por vía electrónica, las notificaciones por vía electrónica. Hay muchos aspectos que hay que hacer ahí, hay que dotar de material y de contenido a los tribunales. Por ejemplo, para que estos tengan computadora, tengan internet. Entonces también es importante apostarle a una adecuada ejecución presupuestaria. Pero en términos generales, para concluir esta pregunta, digo, pues creo yo que han habido avances significativos, pero también hay bastante que hacer en la legislación de las distintas ramas del derecho, modernizar las que hayan que modernizar y reformar por completo las que hayan que reformarse. La número 2 dice, desde su currículum personal y profesional, que considera importante destacar como para ser candidato para el cargo de magistrado y particularmente la Sala de lo Constitucional. Quisiera tal vez resaltar 2 aspectos. Por un lado, lo académico. Tengo más de 20 años de ser profesor de Derecho Procesal, Procesal Civil y Procesal Constitucional en la UCA y en la ESEN, sobre todo, no porque he participado también en otras universidades como la José Matías Delgado. Y además también he sido por bastantes años capacitador de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, como digo, en el área procesal, procesal civil y procesal constitucional, y creo que esto me ha ayudado a mantenerme actualizado de las tendencias en estas ramas del derecho. Y por otro lado, el desarrollo de mi profesión desde un punto de vista técnico, porque en los cargos en que he desempeñado, pues me he caracterizado precisamente por hacer una labor técnica, objetiva, apegada a la Constitución y al ordenamiento jurídico, y eso me ha podido generar reconocimiento en mis jefes y poderme mantener en los cargos que he desempeñado sirviendo a mi país. Por un lado, 10 años en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y por otro lado, más de 10 años en la Superintendencia de Competencia, donde actualmente me desarrollo. Entonces yo creo que esos 2 ámbitos le dan esa importancia a mi currículum. Adicionado a esto, quisiera mencionar también las publicaciones que he podido realizar en materia constitucional, procesal y procesal civil. ¿Qué me motiva para participar en el proceso de elección?
Bueno, básicamente toda mi carrera profesional ha sido en el servicio público. Desde que me gradué de la UCA en el año 1996, ese mismo año entré a la Corte Suprema de Justicia, a lo que se llamaba antes el Centro de Jurisprudencia, ahora Centro de Documentación Judicial, y luego pasé a formar parte de la Sala de lo Constitucional, como mencioné, en el cual me desempeñé por varios cargos, como colaborador jurídico, coordinador de inconstitucionalidades y secretario de la Sala. Y luego seguí en el servicio público, paso a formar parte de la Superintendencia de Competencia. Entonces, para mí, le tengo mucho cariño a toda la administración pública y me gusta trabajar por ella porque se vea como una administración pública eficiente, eficaz, capaz de dar buenos resultados. Y también otra motivación es devolverle al país todo lo que se puede decir invirtió en mí cuando formé parte de la Sala de lo Constitucional. No debo de olvidar que recibí mucha capacitación de Derecho Constitucional. Prácticamente un año de los que pasé en la Sala de lo Constitucional estuve recibiendo internamente mucha capacitación que finalizó en un diplomado de Justicia Constitucional en la Universidad Carlos III de España, y pues ahora creo yo que es un buen momento para poderle devolver a la Sala, que la siento como mi segunda casa, poder llegar a participar como magistrado. Buenas tardes, licenciado Cade. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué opinión le merece la actual ley de procedimientos constitucionales? Definitivamente es una ley desactualizada y desfasada en varios aspectos. Por mencionar algunos puntuales, básicos de derecho procesal y procesal constitucional, la terminología que se utiliza. Si uno ve, por ejemplo, en el proceso constitucional de amparo, que es el que tiene mayor desarrollo, todavía se encuentran términos como el quimpetra. Y el quimpetra es el que ruega justicia. Y en nuestro país no tenemos que rogar la administración de justicia. La justicia es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Para señalar otro aspecto puntual, la escritura, que la escritura sabemos que hace engorrosos todos los procedimientos o los procesos, y los constitucionales no son la excepción. Hay que apostarle por la oralidad, siguiendo la línea del Código Modelo para Iberoamérica, con los ajustes pertinentes que hayan que hacerle a cada país. Y en procesos como el de inconstitucionalidad y el de habeas corpus tienen una regulación muy escueta, diría yo, demasiado escueta, que dejan que se llenen esos vacíos a aplicaciones análogas del proceso constitucional de amparo, que no es lo ideal, no es lo más feliz, o también a aplicaciones análogas del procesal civil, que también está inspirado en otro tipo de conflictos, para resolver otro tipo de conflictos, o a, por decirlo así, al establecimiento de jurisprudencia y de mucha interpretación de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que no es lo ideal, porque lo ideal es dotar de seguridad jurídica a los involucrados y que sepan bien todas las reglas del proceso. Entonces yo creo que hay que apostarle a una reforma integral de la Ley Procesal Constitucional, que actualmente se llama Ley de Procedimientos Constitucionales. Diputado Juan José Martel. Gracias, señor coordinador. Buenas tardes. Buenas tardes. Con la salvedad que no soy abogado, cuando leo el artículo 235 de la Constitución de la República, que dice: todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, subrayo esa frase, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. Este es el juramento que todo funcionario presta cuando toma posesión de un cargo, y es su compromiso con el país. Sí. ¿Qué opina usted de la interpretación expansiva de la Constitución, que a veces lleva a generar un efecto contrario a lo que está señalado expresamente en el texto de la misma? Y que hemos ya tenido casos en que el texto señala expresamente algo, pero hay una reforma, hay una sentencia de sala
en la cual, sobre la base de una interpretación de tipo expansivo, cambia el sentido. Esto es posible en nuestro país, en que tenemos una ley escrita y hay un juramento de atendernos a su texto. ¿Y cómo cree usted que puede afectar la seguridad jurídica en un país? Ay, discúlpenos que no soy abogado y a lo mejor no he utilizado el lenguaje adecuado, pero hay esa duda que me la han planteado muchos ciudadanos aquí en el país. Gracias. Gracias, no, le comprendí perfectamente, está bien planteada. La pregunta es bastante compleja. ¿Por qué? Porque tiene varias partes que hay que ir viendo o comentando. En primer lugar, cuando ahí se dice que hay que atenerse a su texto, eso es cierto, ¿no? Hay que atenernos al texto constitucional, pero el problema aquí es que el texto a veces no es muy claro, o si no también, y que es propio de la técnica legislativa y constitutiva, establece muchos conceptos jurídicos indeterminados, a lo cual hay que irle dando contenido. Entonces así podemos encontrar nosotros históricamente en la Sala de lo Constitucional, desde 1994 a la fecha, mucha creación del contenido de las disposiciones constitucionales, de los términos que se utilizan. Por mencionar ejemplos, el derecho a la protección del artículo 2, solo se habla de derecho a la protección, pero de ahí se interpreta que hay protección jurisdiccional del órgano judicial, protección no jurisdiccional como hace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces esa es dotar de contenido a una palabra establecida en el texto de la Constitución. Por ejemplo, debido proceso, que todos los abogados decimos que el órgano judicial debe de cumplir, no está establecido en la Constitución para el órgano judicial. Solo está para la administración pública en el artículo 14. Pero, no obstante eso, todos lo asumimos y aceptamos que hay debido proceso para los juzgados. Entonces, yo creo que es natural y es normal que un tribunal constitucional entre a dotar de contenido esos conceptos o términos jurídicamente indeterminados. De hecho, hasta existe una publicación que no es reciente, sino que viene también desde hace muchos años, que se llama La Constitución con Jurisprudencia. Debajo de cada artículo de la Constitución aparece, ¿verdad?, toda una serie de explicaciones que se le han dado a los diferentes artículos de la Constitución, tomando en cuenta el informe único de la Constituyente, tratados de derechos humanos y toda la doctrina que puede estar en relación con ello. Ahora, lo segundo que usted menciona también es cierto, es decir, en esa interpretación que se hace no se puede ir en contra del mismo texto de la Constitución, ni más allá de lo que establece expresamente la Constitución. Si de repente se estableciera, me pongo a imaginar ahorita un ejemplo hipotético, un plazo de que un proceso no puede durar más de un año, y que se interprete una cosa distinta, sería romper con la Constitución y romper con el texto constitucional. Entonces aquí hay que aplicar las reglas generales de interpretación jurídica, que no se puede ir más allá de lo que dé, ¿verdad?, la terminología y el texto mismo de la Constitución, con una interpretación coherente, sistemática, que se puede hacer del mismo. Diputado Rodolfo Parker. Gracias, coordinador. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Abogado, me provoca darle continuidad a la inquietud que planteó el colega diputado Martel. Se voy a cambiar mi pregunta. Sí. Y es que cuando hablamos de los conceptos indeterminados, que hay que darles un contenido con base en la interpretación, pues, de la Sala de lo Constitucional, Sí. Entendemos los alcances de lo que ello significa. Yo quisiera preguntar, ¿podríamos tener dudas como sociedad partiendo de lo que entendemos como norma básica de convivencia convencionalmente aceptada en cuanto al procedimiento para modificar la Constitución? Es decir, podríamos concluir que el artículo 248 de la Constitución de El Salvador contempla, en cuanto a la parte adjetiva o la parte sustantiva, conceptos indeterminados, susceptibles de ser interpretados en forma restrictiva o en forma extensiva. Yo creo que... perdón. Por favor, yo voy a reservarme una parte, pero sí quisiera escuchar vuestra respuesta. No, yo creo que me sostengo mi opinión anterior en cuanto a que, ¿verdad?, si bien hay un proceso de reforma constitucional y todo el procedimiento que debe de seguirse para esta reforma constitucional, también es cierto, ¿verdad?, que es algo aceptado aquí internacionalmente y es propio, intrínseco de un tribunal constitucional el dotar de contenido
a las disposiciones constitucionales. Entonces, eso no se puede entender como una reforma constitucional, sino precisamente como contenido, una explicación de algún concepto oscuro, algún concepto que puede tener diversas interpretaciones dentro de la misma Constitución. Por poner un ejemplo de legislación secundaria, antes existía el término de poder emplazar a un demandado por medio de su mujer. ¿Qué se va a entender por mujer? Esposa, concubina, ¿verdad? Entonces hay muchos conceptos también dentro de la Constitución, como de repente le piden a la sala, mire, se me ha violado el derecho a recurrir, pido amparo. Si uno va al texto de la Constitución y lo tiene en versión electrónica y lo digita, no va a encontrar nunca derecho a recurrir, derecho a impugnar una decisión judicial, sino que se interpreta, ¿verdad?, de la conjunción de diversos artículos de naturaleza procesal. Entonces, claro, esa podría ser la discusión de decir, eso es una reforma constitucional que ha hecho un tribunal que no le compete hacer reformas constitucionales, o si eso se enmarca dentro de la labor interpretativa de la Constitución. Que pueden haber excesos, yo no digo que no, ¿verdad? Y eso hay que tener un gran cuidado de que en esas interpretaciones no se alteren las disposiciones expresas de la Constitución, el espíritu del constituyente en muchas de estas disposiciones, ni que afecte el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Perdón, señor coordinador, con su permiso. Sí. El hecho cierto es que la pregunta, que no pretendo que sea capciosa, sí, abogado, pero la pregunta parte también de su conocimiento de los distintos precedentes en materia jurisprudencial, en materia constitucional. Y ya la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado, como usted seguramente lo conoce, en el sentido que la Constitución de la República, en cualquiera de sus apartados, de sus disposiciones, puede pasar a ser modificada por consulta popular. Eso lo dijo la Sala de lo Constitucional y es un precedente jurisprudencial. Cuando uno lo contrasta con la formación propia de abogado, nos resulta que, por una parte, se sale de lo que es la disposición a la cual le dio lectura el diputado Juan José Martel, por cuanto se aparta en forma explícita de los procedimientos previstos en el artículo 248 para que la Constitución sea modificada. Y mi pregunta va más a fondo. ¿Hasta dónde un juez de un tribunal constitucional, y en este caso en nuestro país, donde buscamos preservar, fortalecer la institucionalidad y la estabilidad, puede un juez, sin consulta con la sociedad en la cual se desenvuelve, sin hacer uso de los recursos con los que cuenta el órgano judicial, que conocemos que no pueden ser inferiores al 6% de los ingresos corrientes del Estado? Estamos hablando alrededor de 280 millones de dólares con lo que cuenta el órgano judicial. Y nosotros hemos observado como ciudadanos, se virtió la carga de la prueba para que los periodistas tuviesen que revelar incluso la fuente después de haber dado una información y no ir a la cárcel en los esfuerzos que hemos hecho los legisladores para despenalizar la crítica periodística. En Estados Unidos hacen foros tras foros discutiendo estos temas cuando choca la primera enmienda con la seguridad nacional y se emitió una ley federal. Foros tras foros, discusiones tras discusiones. Pero en nuestro país hemos observado que ha habido jueces de un tribunal de tan alta responsabilidad que sin consultas mayores o sin consultas, es más, en algunos casos sin motivación, se han dado fallos de esta naturaleza como los que me he permitido enunciar. Entonces la pregunta, colega diputado, porque pues, provoca ver que es una persona muy bien formada, y entonces es como un desafío por escudriñar de su persona, de su conocimiento, y poder medir nosotros los atributos que estamos queriendo encontrar en los magistrados para la Sala de lo Constitucional. La pregunta entonces es el contraste entre los precedentes jurisprudenciales, el artículo 35, el artículo 248, y como es pregunta compuesta, hasta dónde un juez de un alto tribunal, del más alto tribunal en un país, puede realizar este tipo de resoluciones sin haber participado él como juzgador de una consulta sobre lo que es la Convención Nacional. Muchas gracias.
Sí, también la pregunta es bastante compleja. Definitivamente un juez constitucional, como mencionaba antes, no puede desconocer el texto constitucional sobre texto de una interpretación, por más interpretación extensiva que sea. Lo que es bien peligroso, ¿verdad? Porque claro, se sabe que un juez constitucional no tiene otro recurso para poder atacar su decisión y sabe que es la última, como se dice en derecho, la última ratio, ¿verdad? La decisión que emita un tribunal constitucional. Y entonces, claro, puede haber la tentación de decir lo que yo vaya a decir no se controla y poder decir cualquier cosa, pero ese control hay que, ¿cómo se dice? Esa tentación hay que dejarla a un lado y hay que apegarse al texto constitucional. Por ejemplo, usted mencionaba lo del 6%, imaginémonos que en una sentencia se hubiera dicho que no, que el órgano judicial tiene más de ese 6%, eso definitivamente sería romper el texto constitucional porque es una disposición expresa. Pero hay otros casos en los cuales definitivamente al Tribunal Constitucional le toca entrar a la interpretación de la norma para saber si existe o no existe la violación constitucional. Yo recuerdo también de un precedente muy importante y que no lo traigo a colación en esta época, ¿verdad? Que ha sido como más controversial, el derecho al medio ambiente. Cuando se presentó un amparo por la construcción de una carretera que ahora pasa enfrente de Multiplaza, se planteó el amparo por violación al derecho al medio ambiente. Igual la Constitución no establece eso de manera textual. Se hace la interpretación y se dice que sí, que los ciudadanos tenemos derecho a un medio ambiente sano. Yo creo que a todo el mundo nos gustó eso, que el Estado no destruya el medio ambiente y no se fomente. Eso no está en el texto constitucional, pero se podía interpretar y desprender de una interpretación válida, racional, lógica, proporcional, fundamentada. Entonces yo creo que ese es el límite. Pero romper el texto constitucional, definitivamente yo no estoy de acuerdo. Lo que usted mencionaba, establecer mecanismos de reforma de la Constitución que no sean los establecidos en la Constitución me parece inadecuado y si ese precedente está así, habría que revisarlo a profundidad. Diputado Mario Alberto Tenorio. Muchas gracias, coordinador. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Cader. Según veo en su currículum, dentro de su experiencia laboral, usted fue colaborador jurídico del área de amparos del 97 al 2000. Posteriormente funge como secretario de la Sala de lo Constitucional del 2000 al 2001, luego desempeña el cargo de colaborador jurídico del área de amparos de la Sala de lo Constitucional del 2001 al 2006 y finaliza su experiencia laboral dentro de la Sala de lo Constitucional como coordinador del área de inconstitucionalidades. Sí. Usted ya dejó claro que la Ley de Procedimientos Constitucionales es una ley desfasada. Correcto. Y presumo que usted aspira a ser magistrado de la Sala de lo Constitucional por su experiencia. Sí, primordialmente sí, aunque también tengo experiencia en la rama procesal civil porque soy profesor de dicha materia. Correcto. Ahora, yo quisiera saber concretamente, partiendo de lo que usted ha manifestado y como conocedor del procedimiento constitucional, si es necesario una reforma integral a la Ley de Procedimientos Constitucionales o solo se deben de reformar algunas instituciones establecidas en ella. Nada más. Yo estoy plenamente convencido que debe ser una reforma integral, definitivamente. Es decir, como yo mencionaba en un inicio, tiene terminologías completamente arcaicas, muchos vacíos, demasiadas lagunas, que es lo que también ha generado bastante debate y bastante controversia, ¿no? En el tema, por ejemplo, de adopción de medidas cautelares, en el tema de ejecución de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, en el tema de los procedimientos escritos, que de repente se han tenido que hacer algunas adecuaciones prácticas, de los traslados, no correrlos de manera, ¿cómo se dice?,
de manera sucesiva, sino simultánea, la creación de algunas audiencias que uno ha podido ver como ciudadano que aparecen en los medios de comunicación, que la misma sala convoca a actuaciones orales. Es decir, hay un montón de cosas que definitivamente deben de actualizarse. El tema de la intervención de terceros, a veces hay instituciones públicas que podemos estar aplicando una ley que está siendo controvertida o debatida en sede constitucional y poder tener acceso como una especie de tercero, ¿verdad?, a plantear la opinión técnica de cómo se está viendo una ley o cómo se ha interpretado una ley en el seno de la administración pública. Las figuras también de las postulaciones procesales, que son también figuras que no aparecen establecidas en la actual ley, la prejudicialidad civil y mercantil, que también ayudaría mucho a que la ciudadanía conozca los debates que se van dando en el transcurso de un proceso constitucional. Yo creo que es clave. La justicia, cuando es oral, es más transparente y es más creíble para el ciudadano, pero si el ciudadano nunca le mira el rostro al juez, pues eso ya va generando desconfianza. A veces nos topamos con una decisión de la Sala de lo Constitucional, pero hasta el final. O podemos ver medida cautelar, que es cuando se hace bastante bulla, por decirlo así, y al final con la sentencia. Pero ¿qué ha pasado en el trámite? A veces yo no estoy de acuerdo solo valorar con esas dos resoluciones, porque a veces esas dos resoluciones no recogen toda la realidad del expediente. En cambio, si se pueden estar presentes en una audiencia inicial, por si se le llama así, en una audiencia de sentencia, yo creo que a la luz de estar escuchando los debates de la autoridad demandada, del demandante, más a la intervención que puedan tener los magistrados en la Sala de lo Constitucional en esas audiencias, yo creo que puede generar mayor transparencia y mayor todavía confiabilidad en lo que se hace. Diputado José Antonio Almendares. En materia de transparencia, en su opinión, ¿cuál debería ser la visión sobre la transparencia y la rendición de cuentas que debe cumplir la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene que subirse al barco de la transparencia y de la rendición de cuentas. Lo hemos visto en la administración pública. Yo actualmente trabajo dentro de la administración pública y hacemos rendiciones de cuentas que deben de estar en la medida de lo posible reguladas y normadas para que sean verdaderas rendiciones de cuentas y no solo llegar a hablar de lo bueno, sino que de lo bueno, lo malo y lo feo que puede haber hecho una institución y que la ciudadanía pueda en esos eventos de rendición de cuentas emitir opiniones. Entonces la Corte igual debe de haber transparencia en todos sus procedimientos administrativos, por ejemplo, en la ejecución presupuestaria. Claro, no sabemos nosotros que hay temas que pueden ser confidenciales, reservados, y eso lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Reservas y confidencialidades que también tienen que estar debidamente motivadas y fundamentadas, ¿verdad? No, para que no quede ámbito ahí a la discrecionalidad. Pero que debe existir, ¿verdad? Rendición de cuentas y transparencia. Hemos visto algunos ejercicios que ha hecho, no recuerdo ahorita si todas las salas de la Corte, algunas de estas salas sí ha hecho ejercicios de rendición de cuentas, pero no es algo que esté normado, no es algo que se haga sistemáticamente, se puede hacer, como decir, al final de cada año, pero eso debería de haber quizás alguna normativa que lo regule y definitivamente que la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, no puede estar exento de esa transparencia. Hace poco alguien me preguntaba, ¿y dónde puedo yo encontrar cuáles son las audiencias que van a haber ahora en los nuevos juzgados de lo contencioso administrativo? ¿Hay algún sitio web, algún portal donde yo pueda ver el juzgado primero, el juzgado segundo, qué audiencia hay a las 9 de la mañana, qué audiencia hay a las 11, por decir un tema? Y eso no lo encontramos. Y con la tecnología, invirtiendo tal vez en algún programa informático, volviendo a ver derecho comparado, se pudiera avanzar en ese aspecto, ¿no? Por dónde andan los procedimientos, cuáles son los tiempos que hay. Hay programas para ir midiendo los tiempos de los casos. Entonces yo creo que en ese aspecto la Corte Suprema debería de hacer un esfuerzo por sumarse a esos temas importantes que usted menciona. Diputado Jorge Chafik Handal. Gracias, coordinador. Bueno, esta era una pregunta compuesta, pero por el rumbo que han ido tomando las preguntas voy a reducirla. Y pregunto, ¿qué opina usted de la resolución de inconstitucionalidad 35-2015 referente a la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto legislativo mediante el cual se autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que emitiera títulos valores de créditos hasta por la cantidad de 900 millones y en la cual se inhabilitó a los diputados suplentes? La pregunta,
¿Se rompe el principio de congruencia? ¿Hay vulneración del derecho de defensa? Mire, para responder esas preguntas, sobre todo con la última parte que usted dice, tendría que responder quizás solo a nivel como, puedo decir, teórico, porque para responder a nivel práctico tendría que tener el expediente y saber si eso se ha dado, para ver qué es lo que han pedido en las demandas de inconstitucionalidad o de amparo y ver lo que resolvió. Definitivamente que yo creo que la Sala de lo Constitucional, el estatuto que tiene actualmente dice que solo debe actuar de oficio. Y entonces, si va más allá del petitorio, como se dice en derecho, del sustrato fáctico del peticionario, de una inconstitucionalidad o de un amparo, yo eso no lo veo bien. Entonces, si contrastando la sentencia que se ha dado con la demanda y lo discutido en el proceso, si hay algo que escapa de eso y se puede cotejar viendo la demanda, viendo la admisión de la demanda en donde se circunscribe y se establece el objeto de debate del proceso constitucional y viendo lo que se resolvió, si aparece ahí algún punto no debatido, definitivamente estaría en desacuerdo con ese aspecto. Después de escuchar tanta pregunta, vamos a tratar de variar un poquito. Y me voy a ir por el lado de qué piensa de quitar las funciones eminentemente administrativas a la Corte Suprema de Justicia. Es un tema bonito, pero sé yo que es un tema bien complicado, ¿verdad? Porque yo me pude dar cuenta de primera mano en los 10 años que trabajé en la Sala de lo Constitucional que quita un montón de tiempo al magistrado estar en las cosas administrativas. Y yo me pongo a pensar, bueno, si tengo la bendición de llegar a la Sala de lo Constitucional, bueno, esa es una parte que sí me provoca dolor de cabeza de pensar qué hacer, porque hay que ser bien ordenado en la agenda para poderle dedicar mucho tiempo a lo administrativo sin descuidar lo jurisdiccional, que es lo principal que debe hacer un juez. Pero que el juez deje de lado una discusión con sus colaboradores jurídicos, con sus otros colegas magistrados, por estar redactando preguntas para el examen de notariado, yo creo que en nuestro país no se puede dar ese lujo, ¿verdad?, de que un magistrado de una alta corte esté viendo esos aspectos administrativos. Entonces, bueno, hay que ver ahí qué se pudiera hacer. Hay que buscar, ¿verdad?, experiencias de cortes constitucionales, tribunales constitucionales en otros países y las funciones administrativas que tiene el órgano judicial para ver qué cambios se puede hacer. Pensando, también me he cuestionado, bueno, valorar, darle algo más al CNJ, si hay la colegiatura obligatoria en el caso de los abogados, ver qué se le puede dar a un colegio de abogados. Es decir, la varita mágica no la tengo, pero me sumo a cualquier esfuerzo que haga por poder descentralizar aspectos administrativos de la Corte. Y bueno, valorar también qué es lo que permite hacer la Constitución en ese aspecto, qué de las funciones que tiene la Corte, ¿verdad?, no las debería de tener o no es algo esencial de un órgano judicial tenerlas y poder sacarlas de ahí, porque si no es prácticamente inmanejable, se está en todo y se está en nada. Entonces hay un conocimiento superficial de las cosas y eso a lo que lleva muchas veces a los retrasos. ¿Por qué a veces los casos duran mucho? Los casos constitucionales o las cuestiones administrativas, investigaciones de procedimientos administrativos en la sección de probidad, notariado, investigación judicial profesional. Precisamente eso, porque se tienen que ir viendo a cuentagotas en las agendas de corte plena, en las agendas de sala, por toda la carga de cuestiones administrativas que hay. Entonces yo estaría totalmente de acuerdo en hacer una revisión seria de esto y ver qué cosas se pueden extraer de ahí. Gracias, licenciado. Hemos finalizado la ronda de la subcomisión y de la IDUCA. Me piden que le consultemos que qué opinas sobre el sentido y los efectos del principio de progresividad de los derechos humanos, es decir, cuál es su postura jurídica sobre este principio. ¿Me puede repetir? No escuché bien el principio. Principio de progresividad de los derechos humanos. Bueno, yo estaría de acuerdo porque una vez que los derechos humanos, las personas en la lucha que ha habido en relación con este tema, los incorporan dentro de su esfera jurídica, ir en retroceso de eso yo creo que no. Al contrario, tiene que ser para adelante sumando más categorías de derechos humanos, de derechos fundamentales en la esfera jurídica de los particulares.
hay una pregunta, licenciado, que aquí hemos hecho breves consultas. Si usted no se acuerda, no tiene por qué contestarla, no se vaya a sentir obligado a hacerlo. Karen Monge pregunta en su carácter personal, ¿qué opina usted sobre la resolución 61-2009, que de hecho modificó el artículo 85 de la Constitución? Por el número, sinceramente no me ubico y no me acuerdo. Quisiera revisar por la temática, a ver si la tengo esa sentencia ubicada. Pero no se sienta comprometido, no se preocupe. Sí. Yo solicitaría a todas las instituciones y las personas que nos acompañan que seamos como más prudentes en las preguntas. No los podemos cuestionar de esta forma porque no andamos. Sí, no sabría decir cuál se refiere. Ok. Sí. Hace un par de años, un par de periodos, la Sala de lo Constitucional emitió sentencia modificando el artículo 85 de la Constitución, que habla de que solo los partidos políticos tienen derecho a postular para ejercer el poder. Y modificó, nos hizo que la Asamblea Legislativa legislara para que hubieran candidatos independientes. Ya tengo la venia del diputado independiente, así que sí, no hay problema. Así es que creo que eso se refiere, Karen, con la pregunta de los diputados independientes. Bueno, en ese punto la Sala de lo Constitucional parte de una interpretación de que todas las personas tienen derecho a optar a los cargos públicos. Si uno revisa el texto constitucional no va a encontrar ninguna referencia que deba de hacer los candidatos a estar forzosamente dentro de partidos políticos. Pero sin embargo también es cierto que esas limitantes que hay a acceder a cargos públicos es así porque no todos los derechos son ilimitados o irrestrictos. Entonces de repente, bueno, para acceder a una magistratura hay que cumplir ciertos requisitos, mayor de 40 años, ser abogado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces pareciera que por un lado el texto constitucional al establecer eso habilita a que hayan algún tipo de restricciones al ejercicio de ese derecho de optar a ese cargo público vía los partidos políticos, y en el otro caso, bueno, el Código Electoral lo había cerrado, ¿verdad?, el tema de partidos políticos. A mí me parece que es un tema bien claro de esto que hemos estado hablando, de la interpretación constitucional, que nos puede gustar o no nos puede gustar, ¿verdad?, dependiendo de la fundamentación que se dé la Sala de lo Constitucional en ese tema, ¿no? Yo me inclinaría un poco más en este caso porque quizá no, que me parece a mí que es un tema que puede limitarse y puede establecerse cuál es su concreción, de que no a cualquier cargo público pueda accederse porque hay ciertas limitantes o reglas del juego que pueden ser válidas. Me parece que está dentro de la libertad de configuración del legislador, pero sé que es un tema delicado y no pudiera tampoco tener una posición tan definitiva, tan tajante. A la fecha a mí me inclinaría un poco más de que no. Gracias, licenciado. Voy a cerrar con la última pregunta. ¿Cuál es su opinión? Ahí tal vez... Nulación. Bueno, me voy a referir a dos figuras que pueden ser que estén referidas a esta pregunta. La mutación constitucional no estaría permitida porque la mutación es cambiar el sentido de la norma constitucional, ¿verdad? Es como decir, lo decía, bueno, hay 6% de presupuesto para órganos judiciales, pasar a decir que hay 8, hay 12, o donde dice 3 días hábiles para hacer algo y pasar a decir que no hay 3, sino hay 6, hay 8, eso definitivamente no. Ahora, el otro tema que tal vez está vinculado con la pregunta es, porque se ha dicho y se ha criticado que algunas veces las sentencias, más que una inconstitucionalidad, vienen siendo una nulidad, cosa que yo tampoco estaría de acuerdo, porque las sentencias de la inconstitucionalidad
es con efectos a futuros, ¿verdad? No efectos y retroactivos hacia atrás, como es el caso de unas nulidades procesales, ¿verdad? Que tiene que repetirse todo lo actual y volverse a hacer. La inconstitucionalidad, por definición, es con efectos a futuro, para adelante, ¿verdad? Que pueden haber algunas circunstancias especiales y ahí aparecen la reviviscencia de las normas y otro tipo de cosas, y voltear a ver qué ha sucedido en los procesos de inconstitucionalidad, que son abstractos. Entonces ahí es donde entra este juego, esta discusión, pero igualmente no me gusta mucho la figura de la nulidad derivada de una inconstitucionalidad. Licenciado Caro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo. Esta tarde.